Acompáñeme porque ya está con nosotros la gran Estela Caloni, periodista, escritora, especialista en política internacional, investigadora, una persona que sabe muchísimo de las dictaduras en Latinoamérica, que ha sido corresponsal de guerra. Tenés un currículum enorme, digo, podría pasarme media hora diciéndolo. La verdad que te agradezco muchísimo, Estela, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, de acá, viviendo cada minuto, como decía Jorge Luis Borges, cada minuto es un tigre y seguimos. Porque pasamos de un país a otro y toda América Latina es un territorio convulsionado absolutamente. De alguna manera tenía algo que ver con todo lo que estabas diciendo, ¿no? Todo lo que se queda en un espacio, en este gran espacio que es Latinoamérica. Mirá lo que es Brasil, novena potencia del mundo, y en qué situación está. Y entonces yo creo que es un momento de reflexionar, incluso yo creo que nosotros también tenemos que reflexionar sobre lo que llamamos democracia, porque lo que llaman democracia los países europeos y el eurocentrismo es una cosa, lo que llama democracia Estados Unidos es esa sucesión de estos dos partidos, republicano y demócrata, y cada 4, cada 5 años, pero nosotros, ¿en qué lugar del mundo estamos? No somos todavía independientes definitivamente. No somos independientes. No somos independientes. Si vos ahora releemos al Fernando Henrique Cardoso, el gran sociólogo, o Celso Furtado, porque Brasil dio una cantidad de los mejores sociólogos del mundo, ¿no? Y leemos y vas a ver todos los elementos de la dependencia que todavía sobreviven. ¿No? Sí, la teoría de la dependencia. ¿Sobrevive la teoría de la dependencia? Sí, sobrevive mucho, porque no se pueden cortar tan fácilmente los lazos. Yo te pregunto, por ejemplo, uno, ¿qué puede sentir? ¿Qué democracia podés tener en un país que tiene 7 bases militares extranjeras? Muy difícil. Y menos aún que en un continente, a nosotros decidieron que éramos Occidente, pero nosotros tenemos ese problema de la dependencia y de haber estado durante mucho tiempo atadas, inclusive esta sumisión medio colonial que hemos tenido, de que creíamos que no podíamos, éramos ineficientes. Era fácil convencerte que éramos ineficientes, pero uno les preguntaba, pero entonces, ¿quién construyó estas ciudades? No vinieron a construirnos las ciudades los europeos ni nada. Entonces teníamos que recuperar tenemos que recuperar nuestra autoestima, nuestro lenguaje, Guarino, porque el lenguaje es una construcción social. Si nosotros no recuperamos el lenguaje nuestro y nos roban las palabras son robadas. Y ahora, si vos vas a las universidades, a veces no se manejan más de 600 y pico de términos. Entonces es un retroceso muy grande cultural. Y todo se ha ido perdiendo en estos últimos años. Uno puede cifrar en el lenguaje, en las palabras, en la cultura, una forma de rebeldía a esos poderes que vos decís tienen una gravitación muy fuerte. Claro, tienen una gravitación muy fuerte, sí. Nosotros todavía estamos en proceso de descolonización cuando hay un proyecto de recolonizar la región. Porque en esta guerra en que estamos inmersos, creo que el Papa Francisco tuvo mucha razón cuando dijo, estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Y realmente son tantos los focos que vos decís, bueno, si esta es la paz, ¿qué nos espera a nosotros? Estela, quiero que, me parece muy importante, acaba de hablar en un discurso Yanina Áñez, que es, digámoslo, es la titular del Poder Ejecutivo de un gobierno de facto, ¿no? Envió un mensaje, lo vamos a ver y lo analizamos juntos. Esto pasó hace minutos nada más. Queridos compatriotas, lamentamos desde el corazón las muertes de nuestros hermanos en el Alto. Nos duele porque somos un gobierno de paz y por eso les pido que nos unamos para reconciliarnos, para que construyamos juntos la Bolivia por lo que todos estamos luchando, para que nunca más un boliviano esté por encima del otro.
Pongo a disposición el gabinete en pleno para comenzar a dialogar inmediatamente y pido acompañar este encuentro a los organismos internacionales y también a la Iglesia. Que Dios bendiga Bolivia. ¿Qué te parece, Estela? Parece un poco difícil sí. de creer que sea un gobierno de paz, sobre todo por los muertos. Y la violencia extrema, la violencia, las desapariciones forzadas, porque está muy parecido a los discursos de Piñera. ¿Cómo puede Piñera estar pidiendo tranquilidad, diciendo, bueno, vamos a hacer una constitución en abril del año que viene, que se lleva otro plebiscito? Es larguísimo, cuando la gente no puede sobrevivir porque para hacer una historia de $100 que fuera un salario, 50 ya los deben, se endeudan para pagar la luz, para la medicina, para estudiar, entonces para todo, y la situación es terrible, pero no le dan una respuesta a esto. Entonces esto está bien, estamos esperando que sean estos lenguajes, pero ella no puede sentir dolor por el alto porque ella llamó a las fuerzas, como llamó Piñera a los carabineros, como llamó... Es muy complejo, porque además te podrían decir, bueno, pero es un gobierno que no podemos reconocer, porque de hecho se autoproclamó esta presidenta, no le correspondía ni porque en el Senado ni en ninguna parte. No hubo quórum directamente en el Directamente en el no hubo nada, entonces la formación de un gabinete, ¿quién lo decide al gabinete? Es muy difícil, pero yo creo que por lo menos con lo que estaba proponiendo Evo Morales en los últimos días de dialogar y parar, pero si no para la potencia de esta guerra xenófoba, racista, brutal, porque tiene un trasfondo, el trasfondo profundo de esto es lo malo, lo difícil de superar. Uno podría pensar que hay una especie de lucha de clases atravesada por cuestiones raciales, cuestiones étnicas, muy profundas y étnicas que de cualquier manera, si vos mirás hacia atrás y pensás en lo que significó para el 62% de la población el día que uno de ellos, después de como 7 siglos, llega al gobierno de su país, toda esa celebración de los ritos, hoy estaban destruyendo los lugares donde tenían sus ritos, los aymaras. Entonces, es un ataque, ya no es simplemente un enfrentamiento en las calles. ¿Hay un germen del odio ahí? Hay un germen de odio que también tenemos que revisar. Yo pienso que hay que revisar también lo que le estamos dando de violencia a los pueblos, los entretenimientos, las películas que nos llegan los enlatados, que en algunos países está prohibido pasar por violentos, entonces le estamos dando a una sociedad desesperada puras escenas de una violencia extrema, y esto tenemos que reverlo todo, Farino, todo en este momento. ¿Hay forma de trazar alguna especie de común denominador en lo que está pasando en la región, lo que ha pasado en Colombia en el día de hoy, lo que pasa en Chile, en Bolivia, lo que ha pasado también en Ecuador? En Haití que sigue también sucediendo, en Honduras sigue sucediendo, y hay asesinatos de dirigentes sociales permanentes en Guatemala. Entonces nosotros tenemos un momento límite, yo creo que para los dos sectores, un momento límite en Estados Unidos, otro momento límite en nosotros, que estamos dependiendo de todos estos armados geoestratégicos del mundo, en los cuales nosotros estamos en debilidad, porque separados, los latinoamericanos, todos los países separados, se debilitan profundamente para este momento político. Hay una mirada de alguien con mucho poder que lo que hace es trata de separar a la región. Sí, cómo no. Esto ha sido eterno para nosotros. Bueno, para nosotros la potencia que está, de la cual dependemos, es Estados Unidos. De cualquier manera está reconocido hasta por sus propios funcionarios. Digamos a John Kerry, por ejemplo,
que estaba con Obama, de John Kerry, que decía, bueno, estamos volviendo al patio trasero. Y ese decir estamos volviendo al patio trasero a nosotros nos puso en la condición de que, ¿cómo van a volver al patio trasero? ¿De qué forma? ¿Como amigos? ¿Como enemigos? ¿Cómo vendrá esto? Pero ya sabíamos, y Trump lo define perfectamente. Nosotros estamos aplicando en América Latina la doctrina Monroe. Y claro, a lo mejor a algunos jóvenes eso no les dice nada, sí. Pero al que estudió historia o que tiene la obligación como el periodismo de saber que la doctrina Monroe te va a ser 1823 y era desde Alaska a Tierra del Fuego, América para los americanos. Y entonces ese es el proyecto de hoy en día y lo ha hecho con mucha más violencia el presidente Trump, porque tiene los peores asesores que puede haber en política internacional. Además interrumpió el proyecto, ¿viste? Porque el proyecto más o menos que veías, la negociación que hizo Obama con Cuba y toda esta cosa, esto marcaba como, no iban a cambiar profundamente, pero pensaban hacer otro tipo de avance sobre América Latina que no tuviera esta extrema violencia que hay ahora. ¿Pensabas que vos has trabajado mucho las dictaduras en Latinoamérica, has sido corresponsal de guerra, ¿pensabas que iban a volver las dictaduras a la región? Mira, sí, como son luchas de intereses, como hay el capitalismo en sí, en su esencia, es esto. Es esto, es la violencia. Y nosotros, lo que pensaba que América Latina, claro, habíamos empezado este siglo XXI de una manera un poco curiosa, porque habíamos logrado llegar, imagínate, en 2011 hasta la CELAC, que era una comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas por primera vez en la historia latinoamericana. Y esto había producido una gran conmoción. Entonces, había un poco de esperanza, pero era muy difícil porque nuestros territorios son un territorio riquísimo. Yo creo que este es el territorio más rico en este momento en el mundo, debido a la cantidad de recursos que tiene América Latina. Entonces quedábamos siempre en la mira de los grandes intereses. De esta manera, cuando vienen en un momento de las necesidades geoestratégicas de esa potencia, este momento se va a hacer siempre violento, no hay otra forma. Y no hay otra forma, y nosotros todavía estamos en un proceso de liberación. No nos hemos liberado profundamente, no podemos diseñar un proyecto económico como lo hizo Evo. Bolivia nos está mostrando, hizo un proyecto de desarrollo propio, hizo un proyecto de manejar en el momento que maneja sus recursos pudo crear otra Bolivia, que favoreció no solo a la población más pobre y más olvidada, sino a muchos sectores de la sociedad. Inclusive hay un empresariado que fue favorecido, porque no era del todo, decirle comunismo que faltaban la verdad, porque la verdad es que nos traigan otra vez esta historia del pasado, de la Guerra Fría, que vuelvan a remontar la Guerra Fría con elementos totalmente distintos. Bueno, esto es salvaje. Te quiero hacer una pregunta. Se ha generado mucha polémica por algunas definiciones que hizo Rita Segato, la antropóloga, en las últimas horas. Quizás el concepto más fuerte de lo que dijo ella es que Evo Morales forzó de alguna manera su posición hasta el frente del Poder Ejecutivo buscando una cuarta reelección y que eso lo debilitó tanto que de alguna manera puso en riesgo esto que vos estás marcando, que es este proyecto. Digo, ¿vos coincidís o te parece que primero hay que ponderar que existe un golpe de Estado y eso es lo principal y después discutiremos lo otro? Primero está parar estas masacres. Y por otra parte, a mí me parece que también esto toca el tema de las reflexiones que tenemos que hacer incluso sobre el feminismo, cómo está planteado. Esta respuesta de las mujeres indígenas que dieron es una respuesta muy firme.
porque le están diciendo exactamente eso que vos dijiste. Bueno, veamos primero esto, pero que no es así, porque a Evo, aunque no se hubiera presentado Evo, el solo hecho de que siguiera alguien, que siguiera con el mismo proyecto, que era lo que iba a suceder, porque podía suceder a alguien, pero ahí es donde yo me pregunto el tema de que, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de un cuarto gobierno de Evo? ¿Cuál es el problema? Si nosotros tenemos, imagínate en unos países que aquí, lo hemos visto en Argentina, viene un partido, deshace, yo me acuerdo muy bien del 55, me acuerdo que destruir, por ejemplo, destruyeron todo lo que se estaba construyendo. El hospital grande para los niños de Argentina y de América Latina, que se terminó en el albergue Warnes. Es decir, no hay un respeto por todo lo que un gobierno ha logrado en un momento, y el que le sigue tiene que destruir todo y volver. Vivimos destruyendo y reconstruyendo, destruyendo y reconstruyendo. Entonces, si en algún momento se ha dado, por ejemplo, bueno, mucha gente compara por qué Merkel sí, o por qué existen las monarquías en Europa y nosotros no nos podemos votar gobiernos propios. Sí, pero eso lo vamos a discutir después. Pero este golpe no es por lo que hizo, por lo que no hizo Evo, por los errores de Evo, es por lo que hizo Evo. La persecución en Argentina también era por lo que hacíamos. Si les molestaba que defendieras, vos fijate a dónde habíamos llegado en Argentina en su momento, que la discusión con los fondos buitres había tomado una dimensión universal y Argentina estaba apoyada por muchísimos países del mundo que sufrían lo de los fondos buitres. Es porque a la gente no le cuentan, y ahí es donde está el problema del periodismo, los silencios en el periodismo, las mentiras en el periodismo. Si el periodismo ha perdido su ética al tomar estas posiciones, porque por ejemplo, España sufrió muchísimo con los fondos buitres cuando, ¿te acuerdas que vino el desalojo de las propiedades por estos ajustes y estos cambios que nosotros no nos imponen estos cambios? Estos ajustes son impuestos desde afuera. Decir que vos no tenés derecho a tener un aire acondicionado, que te acostumbraste mal, ¿no? El derecho lo tenemos todos a vivir de otra manera. Entonces, fijémonos en la realidad en que estamos. Cuando los fondos buitres fueron a España, se quedaron con territorio también, porque al quedarse con todas las propiedades se quedaron hasta con pueblos enteros. Entonces, era una pelea digna que se estaba llevando y justa. Y vos fíjate que pagamos estos precios, nosotros pagamos cuando queremos tener justicia. Pagamos cuando hacemos un desarrollo propio, pagamos cuando queremos desarrollar la cultura y la educación gratuita y los hospitales gratuitos. No lo pueden concebir, pero nosotros sí lo podemos concebir porque no podemos ajustarnos a sus metodologías políticas, porque estamos en un continente que está en proceso de liberación definitiva. Estela, la verdad que me quedaría hablando con vos, en realidad escuchándote, ni siquiera hablando. Te quiero preguntar, ahí veo que trajiste unos libros. Sí, yo no te puedo dejar el de Evo porque resulta que es el único que tenemos. Pero ahí, ahí tenés la cámara, si querés mostrarlo. Es el de Evo. Este es el libro de Evo que vos escribiste, que está ¿no? por salir, sí. Mostrarlo ahí en cámara. A mí me gustó mucho el juramento que él hizo. Ahí está. Estela Caloni, Evo en la mira. En el Tiwanaku. Me gustó muchísimo. Te lo aseguro que fue tan hermoso todo eso. Pensar que se pierde tanta belleza. ¿Cuánto de cultura hemos perdido nosotros ahora? ¿Cuánto de cultura? Nosotros no podemos seguir perdiendo toda la vida. ¿El siglo XXI es para nosotros o no es? Estela, y yo te traje este librito que te quería dejar porque yo sé que te gusta la lectura. Estos son unos cuentos míos que se llama El hombre que fue yacaré. Yo no soy un escritor urbano. Ahora me voy a cruzar y lo voy a tomar, pero ahí... Yo no soy un escritor urbano, esto tiene un prólogo de Juan Gelman, porque son cuentos como de la selva. Y es otro mundo, que es el mundo que a veces acá en Buenos Aires no se ve.
Estela, la verdad que te agradezco muchísimo. Bueno. Ha sido un honor y un gusto tenerte. Y vamos a hablar un día de poesía. Muy bien, muchísimas gracias, Estela.